Hola Olivia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerte por aquí en este Igualmente. apapacho literario. Gracias por aceptar la invitación aquí a platicar con los lectores de Apapacho, que vamos a hablar sobre tu libro Respirar bajo el agua. Ay, qué bueno. Muchas gracias por estar aquí todas. Me encanta el nombre del grupo, ya te había dicho por mensaje. Sí, sí. Gracias. Y bueno, pues comencemos. Eh, Estoy viendo que tu libro es una recopilación de cuentos, de relatos de la vida cotidiana, muy contemporáneos. Ahora en una nueva edición bajo el sello de Sexto Piso, porque anteriormente por ahí creo que del 2019 lo había sacado, pero con Paraíso Perdido, ¿no? Que incluía 11 relatos y ahora ahora son 9, ¿no? Se quitaron por ahí creo que como 5 y se agregaron 4 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas así de inicio que yo te quiero hacer es, ¿cómo nace este libro de relatos, de Respirar bajo el agua? Sé que te gusta mucho escribir cuentos, entonces yo no sé si de repente dijiste, tengo muchos cuentos, voy a hacer un libro, o cómo nació, ¿no? ¿En qué momento decidiste que voy a hacer un libro de relatos y voy a incluir estos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Sari. Creo que sí, justo que haya dos ediciones, sí da mucha curiosidad, ¿no? Sobre cuál es la buena o qué pasó primero. Y yo empecé escribiendo narrativa, empecé escribiendo cuento. Em, yo me considero cuentista, narradora, y llegué al ensayo por algo que pasó cuando estaba a punto de cumplir los 30. Yo formé parte de un programa de becas que se llama la Fundación para las Letras Mexicanas, donde vas por 2 años, todos los días, a escribir y tomar talleres a un espacio físico. Entonces, bueno, quienes aquí escriban o hayan intentado escribir saben que siempre está acompañada la escritura de esa incertidumbre de qué voy a hacer con lo que escribo o qué implica ser escritora, porque también está esa pregunta, ¿no? Escribo, pero si no lo muestro, estoy ejerciendo el oficio, y si lo muestro, pero no es un libro. Entonces estaban esas dudas en mi cabeza y estaba a punto de terminar mi beca, que había durado 2 años. Entonces fue una etapa que sí me marcó muchísimo. Estaba cerca de los 30 también y decía, quiero publicar un libro. Y empecé a tratar de publicar los cuentos y la verdad es que fue muy complicado. Con todo y que uno de los cuentos ya había ganado un concurso latinoamericano en Puebla, me tocó un momento pues, de transición. Al final, creo que nuestro medio editorial no es tan estable en México, lo hemos vivido de una u otra forma. Y justo yo terminé el libro cuando cambiaron de administración en Tierra Adentro, que era donde publicaban la mayoría de mis amigos menores de 30. No, casi todos estaban publicando ahí, ¿no? Entonces yo mandé los cuentos, nunca me contestaron, los metí a concursar y estaba muy frustrada porque justo decías, ¿no? Juntar todos los cuentos. Yo tenía un Excel donde tenía los nombres de cada cuento y eran 32, todavía me acuerdo. Y los tenía ahí como anotados en persona gramatical del narrador, personajes, como clasificándolos. Y armé varias compilaciones. Esta no fue la primera que armé y simplemente no encontraba cómo publicarlos. Entonces, a partir de eso escribí Un lugar seguro, a partir de esa experiencia, de darme cuenta que era difícil escribir y que no necesariamente era por los textos en sí, que tenía que ver con un medio literario, que tenía que ver también con el género y varias reflexiones que voy haciendo ahí. Entonces, hubo un momento donde revisé mi Excel y dije, muchos de mis personajes son mujeres y eso a veces era muy criticado en los talleres. Y no estoy yéndome muy lejos, estoy hablando de 2015. Em, y me decían que mis personajes se parecían mucho entre sí, etcétera. Y yo trataba siempre de variar el tono, pero seguía hablando desde un punto de vista muy íntimo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un intento de poner puros personajes mujeres, pero al final es lo que hago y armar una compilación. Y esa compilación la mandé a concursar y ganó el premio Salvador Gallardo Dávalos. Entonces ya con ese premio, ya habiendo publicado ensayo antes en Paraíso Perdido,
pude conseguir que se hiciera una coedición. Los dos primeros libros yo me encargué de gestionar las coediciones, que es algo que también pues va muy de la mano de la autogestión, que a veces no se nota mucho eso, ¿no? Justo ante esta dificultad de publicar, también viendo a mis amistades, me daba cuenta de que algunas habían hecho coediciones, entonces yo dije, ¿qué es eso? Porque a mí también me interesa el mundo de la edición. Entonces, al ganar un concurso, a veces hay recurso para publicar el libro y puedes asociarlo con una editorial, y fue lo que hice en ambos casos. Ya la segunda coedición no fue tan difícil porque ya conocí al editor de Paraíso. Y salió el libro y empezó la pandemia. Entonces, ya el libro se presentó virtualmente, me llegaron ejemplares a mi casa, los estuve vendiendo por internet y fue una experiencia muy bonita porque fue muy cercana a muchas personas en ese momento donde estábamos todos así, pues muy estresados. Y al mismo tiempo se me quedó la espinita de haber movido un poco más o mejor el libro. Y pasó el tiempo y los contratos en Paraíso Perdido son muy pequeños. O bueno, yo firmé contratos de 3 años. Regularmente los contratos en una editorial pueden llegar a ser hasta de 12. Entonces pasaron esos 3 años y también algo que yo busqué fue publicar el libro en otro lugar. Primero fue un lugar seguro que llegó a Sexto Piso. Después llegó Dinero y Escritura, que lo escribí después, y yo tenía pendiente volver a publicar los cuentos. Entonces publicar me ha enseñado como a no aferrarme también, porque a veces uno dice, no, este es mi primer libro, este es mi cuento favorito, esto es lo que quiero que salga en esta orden, y la verdad a veces pasan mil cosas. Una cosa sale antes, otra sale después. Por ejemplo, en este momento se está difundiendo mi libro en España de Dinero y Escritura, y la verdad yo ahorita estoy como, pero eso fue el año pasado, y de pronto hay que hacer entrevistas de nuevo, entonces así una vive la literatura, ¿no? Entonces... Justo pues en Sexto Piso encontré una casa para mis textos, mucha comprensión, buenas lecturas también del editor y como tenía pendientes los cuentos decidí armar una nueva compilación. El asunto aquí es que son cuentos elegidos ya pues después de un camino recorrido más largo. Entonces, por eso saqué algunos cuentos de la edición original, no porque no me gustaran, no sé, esa edición a mí me gusta, pero ahora traté de que fuera como más representativo justo de distintas voces, distintas estrategias narrativas. Metí cuentos nuevos, entonces de pronto decía, bueno, este nuevo a mí me gusta más que este otro, que es la disposición es muy parecida o los personajes tienen algo en común. Entonces lo hice más sintético, traté como de hacerlo una especie de muestrario de mi obra, porque al final muchas personas es el primer libro de cuentos que me leen o incluso el primer libro mío que leen, y eso me gusta mucho, o sea, como salir de nuevo al mundo como narradora y que haya este encuentro con lectoras, con lectores, entonces, pues eso, quise hacer como, hay un libro de Borges que se llama Antología Personal, que son como sus mejores cuentos seleccionados por él mismo, entonces como que yo dije, bueno, voy a hacer algo así, que eso no quiere decir que no me gusten mis otros cuentos, tengo otro libro que también está ahora en Dharma Books, que quiero reeditar, pero al final una se acaba editando mucho una misma y entonces ya tomando esas decisiones de, bueno, quiero, después de mis dos libros de ensayo, me gusta que esta sea lo que sigue en la colección de Sexto Piso. También lo pensé de esa manera. Ah, ok, excelente, sí, porque también era una de mis dudas, ¿no? O sea, el momento que cambias de editorial, dije, la editorial le dijo, no, quita estos, pone estos, porque muchas veces las editoriales son las que te dicen, no, este cuento va, este no, cámbiale el nombre al libro, y no, vaya, o sea, se aprovechan un poquito y hacen a veces lo que quieren, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas de que fuiste tú quien decidió, eh, acomodar los cuentos de tal manera, ¿no? Y sobre todo sí, porque lo vemos en las temáticas que manejas, pues en este libro generalmente pues son mujeres con diferentes problemáticas en diferentes etapas de su vida, ¿no? Todos los relatos van muy fluidos, ¿no? Que de repente, como mencionabas ahorita, se siente como si tuvieran conexión entre ellos, ¿no? Entonces eso nos gustó mucho, ¿no? Y aparte tu narrativa, es mi primer encuentro contigo, la verdad es el primer libro que leo, tengo también el de Un lugar seguro y el de Dinero y Escritura, que ya también ya próximamente los voy a leer. Y la verdad es que fue muy, muy grato leerte, me gustó mucho tu narrativa, me gusta la manera en que plasmas los relatos, de una manera que se pudiera decir simple, pero no, o sea mencionas tanto y usas diferentes recursos en estos relatos
que yo siento que es lo más difícil, ¿no? De repente cuando una escritura fluye así, yo creo que es lo más difícil de lograr para una escritora, ¿no? Que sus cuentos se lean así, que los libros pasen rápido y generen tantas emociones en pocas páginas, ¿no? Y que nos dejen con muchas dudas, porque ya me di cuenta que te gusta dejarnos con finales abiertos. ¿Eh? Entonces, ¿es un recurso que te gusta usar mucho o lo buscaste mucho en estos relatos? Creo que ahora que hablabas de las emociones, a mí me gusta mucho el género del cuento en todo lo que puede contenerse en un espacio muy, muy breve. También me gusta mucho leer el tarot y a veces pienso los cuentos como cartas de tarot, como esta sensación de tienes una imagen, una disposición de elementos, un orden, pero hay mucho de la interpretación que se deja a quien está consultando el tarot. Y también me parece que el cuento es así. Em, Me gusta mucho, por ejemplo, Raymond Carver, que también hace esto, deja finales muy abiertos, y Carson McCullers, que también suele hacer estas cosas. Al final hay una idea, creo yo, de dejar sensaciones y como preguntarse qué haré yo con estas sensaciones, qué van a hacer los personajes y un poco también cambiar el foco. Me interesa esta parte de pensar en las estructuras más clásicas donde se dice, bueno, el cuento es conflicto, el cuento implica obstáculos a los deseos de los personajes, pero ¿qué pasa cuando esos obstáculos son como internos o hemos internalizado discursos de otras personas? A veces podemos enfrentarnos a ellos sin darnos cuenta. Entonces creo que muchos de mis personajes están en ese conocimiento de sí mismos y están como volcándose hacia su interioridad. Y parte de eso es como lo que están enfrentando, por así decirlo, pero el mundo interior no siempre es tan claro como decir aquí empieza y aquí termina. Y creo que eso es algo que me gusta mucho reflejar en los cuentos también. Así es. Ahorita mencionabas de que tenías muchos cuentos en Excel y yo quiero saber cuál es tu proceso creativo, ¿no? Ya sea para realizar el ensayo, para realizar cuentos, o sea, ¿cómo te preparas? ¿Qué haces? Pues mi proceso creativo ha ido cambiando también como va cambiando mi vida, porque cuando empecé a escribir me pasaba mucho tener como momentos muy emocionales donde volcaba mi emoción en la escritura. Esta sensación de a veces estaba o muy triste o muy contenta o muy impresionada y decía voy a escribir, quiero escribir de esto que me urge sacarlo. Y creo que mis primeros libros sí fueron saliendo así. Los siguientes fueron un poco más planeados. El libro que está en Dharma Books, que se llama Pequeñas Manifestaciones de Luz, fue un proyecto del Fonca, entonces ese lo pensé antes de escribirlo. Y Dinero y Escritura está hecho de textos que fueron por encargo. Entonces ahí estaba otra cosa, ¿no? Como la idea de me van a pagar por esto, tengo que entregarlo en tal fecha y no lo he acabado. Entonces muchas veces estaba la sensación del deadline encima. Ahora estoy escribiendo una novela y también el proceso ha cambiado porque justo yo doy talleres por aquí en Lulu, que es una de mis alumnas de uno de los talleres. Y muchas veces asesoro novelas y o sea, yo ya llevo mucho tiempo escribiendo esta en particular, pero sí hay un ritmo muy distinto, o sea, cada vez creo que conforme más tiempo pasa que escribo, más me pide ese sosiego a la escritura, o sea, como no simplemente planearlo, porque a veces uno no puede planear todo, sino también la cosa de sentarse, escribir y escribir y escribir y después revisar, aunque a veces cuando uno escribe parezca que no tiene tanto sentido. Siento que en mis primeros textos, que son más breves, está toda esa potencialidad de la emoción y aquí está la emoción mezclada con otras cosas, mezclada con reflexiones, con contemplaciones, con descripciones, como que siento que para mí ir enriqueciendo como lo que escribo ha implicado también enriquecer ese proceso y encontrar la manera de dejar ser pues elementos que no siempre me entusiasman, a veces me desagradan, o a veces estoy escribiendo personajes que no me caen bien. Y es tener como si una conexión emocional, pero que se vuelve más compleja, ya no es nada más la cosa de la intención y la acción, sino que es como que la intención se va repartiendo gradualmente en distintas, como, sí, ramificaciones del texto. Ok, muy bien. En este caso de respirar bajo el agua.
¿Qué fue primero, el nombre del libro o el relato? Fue primero el relato y eso también es algo muy peculiar de este libro porque algunos de los cuentos, el de Carta desde un país tomado, es uno de los primeros cuentos que escribí. Entonces, les decía, yo empecé escribiendo cuento y cuando tenía este Excel no pensaba, o sea, sí quería hacer un libro, pero los cuentos no los pensaba para un libro. Entonces ahí se nota como la diferencia entre cuando haces un proyecto de libro, que muchas veces lo hacemos para las becas, que te dicen proyecto de libro, número de páginas, de qué va a tratar cada cuento, etcétera. Y aquí más bien eran muchas veces impulsos, ideas, inquietudes. Por ejemplo, uno de los cuentos más recientes es algo parecido al amor y trata sobre los feminicidios y la trata de personas en Tlaxcala. Entonces, es un tema que yo quería escribir desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero fue muy reciente que pude escribir el cuento. Entonces, de pronto están estas sensaciones, estas ideas que están muy presentes, ¿no? De yo quiero escribir sobre esto que presencié o que atestigué, y hay un punto donde en los cuentos, al escribir decía, ah, creo que ya sé la forma y sé cómo voy a hablar de esto. Me pasó con el cuento de Respirar bajo el agua también, que era una exploración que yo estuve haciendo y que todavía me interesa sobre el tiempo en la narrativa. Y a mí me sorprende mucho, pero una sorpresa que creo ya no es tan ingenua, sino es una sorpresa ante el lenguaje, ante cómo funcionan las historias, la manera en la que podemos condensar la historia de una civilización en 100 páginas, ¿no? O cómo, por ejemplo, en libros como Farabev, un instante es la crónica, un instante y se hace 200 páginas, cómo el tiempo se detiende y se distiende en las historias. Entonces, algo que yo quería probar en ese cuento era contar una vida en un espacio muy breve y también pensar, pues, qué es lo que conforma la vida. Me interesan mucho los procesos psíquicos, psicológicos, incluso espirituales, de cómo nos vamos narrando la vida nosotras mismas porque está en primera persona y de cómo se va conformando nuestra personalidad a partir de esto. Así es. Sí, en ese cuento que mencionas de algo parecido al amor, la verdad es que nos sorprendiste porque iba la historia como que de un amor adolescente, del muchacho que se cohibía y estaba enamorado de su compañera y cuando por fin se va a decidir a hablarle, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces como que no nos lo esperábamos, ¿no? Nos dio un cambio así de tuerca de repente la historia y yo siento que, que lo manejaste muy bien y ese factor sorpresa en los relatos, ¿no? Entonces eso sí nos gustó mucho en el club, en ese relato, ¿no? Y bueno, por aquí Lulu está levantando la mano adelante, Lulu. Sí, gracias. No, no quería como inaugurar, pero ya que están tocando el tema de este cuento, digo, Ajá. yo lo leí, y me parecía, digo, yo sé que eres de Tlaxcala, entonces que había como esta familiaridad con toda esta cuestión esta de la trata, y pensaba justamente esto, ¿no? O sea, como esta urgencia que de pronto se tiene de contar realidades. O sea, yo soy de Guanajuato. Y bueno, pues como que de la zona en la que soy, que es límite Michoacán, pues como que aflora demasiado como el narcotráfico. Entonces, para mí muchas veces ha sido como una urgencia de, sí quiero contar, quiero hablar de esto. No sé cómo, pero quiero hablar de esto. Ahora que te escuchaba, digo, me centra mucho en esta línea temporal narrativa, como en qué momento, dices que es de los más recientes, en qué momento decidiste como escribirlo. Me llama la atención además que a pesar de que el tema es pues esta cuestión de tratas y de trata, perdón, y los padrotes, que justo la voz que eliges para contar esa historia es una voz masculina. Entonces, eso como que se me hace muy interesante, ¿no? Porque como que vas pasando relatos del libro y las voces son femeninas, femeninas, y justo este tema que parece como, no sé, no, quizá no tenga las palabras correctas para expresarlo, pero como un tema tan femenino, justo quien lo cuenta es esta voz, masculina, pero además una voz, pues adolescente, una voz infantil. Digo, no sé, dentro del proceso de construir este narrador, pues cómo fue que no sé, como esta observación hasta un poco el narrador pues deficiente, ¿no? Porque pues al final no se sabe qué pasó realmente. O sea, ¿cómo es que elegiste este narrador para contar esta historia que a lo mejor ya venías arrastrando estas ganas de hablar de este tema? Gracias, Lulu. Pues la verdad es que el tema de la violencia contra las mujeres y en general de la violencia, el clima de violencia que se vive en nuestro país me lleva interesando, creo que desde que empecé a escribir. Tengo muchos textos que
he borrado y descartado por eso mismo, porque creo que al principio una trata de imitar lo que ve o lo que escucha, ¿no? Entonces de pronto a mí me pasaba que leía notas de periódico y a veces nos ponían a hacer eso en los talleres, hagan este cuento de esta historia de periódico, ¿no? Mm, y con el tiempo me fui preguntando, y creo que es una pregunta que nos hemos hecho varias escritoras, ¿qué puedo yo aportar además de esta sobrecarga de información que ya tenemos tan presente en el día a día? Y lo que quería aportar era también esa sensibilidad de crecer en un entorno así. Y un libro que me empujó mucho a escribir este cuento fue Chicas Muertas de Selva Almada, que justo hace crónicas de las mujeres asesinadas en algún lugar del interior de Argentina. Y entonces me preguntaba sobre la ausencia, sobre la marca de esta ausencia y también pensar en cómo es crecer, que a mí me pasó, crecer en un lugar así, o sea, que de pronto alguien te diga, no salgas, o tus padres no te dejen salir a la calle y no entiendas por qué son tan estrictos hasta que un día ves el cartel de que alguien de tu secundaria desapareció y haces esa pregunta y la respuesta es la misma que te hace la madre, ¿no? O sea, se la llevaron. Y con esa aparente naturalidad y frialdad. Entonces, me interesaba mucho marcar ese momento también pensando en qué es lo que ya está más narrado, qué es lo que ya está más mostrado, cuál es la información que ya tenemos. O sea, para mí no era necesario como replicar eso en una historia, sino más bien preguntarme por estas otras partes de la sensibilidad que a veces ni siquiera podemos expresar por la edad que tenemos. Y creo que por eso mismo también la historia está incompleta. O sea, al final, este punto de vista me ayudó a poner como cierta distancia y también una gran candidez en el personaje. O sea, en realidad el personaje creo que es como este doble, como esta profundidad que tiene la inocencia, ¿no? A veces se piensa como que ingenuo, inocente, cándido es una cosa despectiva, pero es cierto que necesitamos de esa candidez para seguir teniendo esperanzas en que estas cosas se pueden terminar y para seguir asombrándonos de lo terrible que es el mundo, porque justo a veces se relaciona el madurar con que ya no nos importe o cierta capa de frialdad o cierto distanciamiento de, bueno, así es el mundo, las cosas son terribles. Entonces a mí me interesa y creo que varios de mis personajes son así, mantienen como ese fulgor adolescente o juvenil que también tiene que ver con la inconformidad. Y es una etapa de la vida que a mí me marcó mucho y aparece una y otra vez, tanto en la infancia como en la adolescencia, y este punto de vista asombrado. Y incluso en mis ensayos me pasa mucho eso, ¿no? Como simplemente para detenerte un día y decir, pero ¿por qué son así las cosas, no? O sea, ¿por qué yo por haber nacido con órganos sexuales de esta forma y que alguien haya dicho es mujer? Esto implica que corro más peligro que las otras personas, como todavía asombrarse es algo que a mí me interesa mucho plasmar dentro de mi trabajo. Gracias, Olivia. ¿Algo más que quieres comentar, Lulu? No, digo, conforme se toquen algunos cuentos, pues a lo mejor más adelante. También se hablaba, digo, ya nada más, bueno, Ujú. no quiero monopolizar. También se hablaba del cuento de respirar bajo el agua. Justo, digo, en ese momento yo lo leí y lo disfruté, pero llevo como un rato masticándolo, como a distancia, justo porque acabo de terminar la novela de Ha encantado Bingo. Aquí, digo, si no la conocen, lo resumo rápidamente. Es una narración, dos niñas, la narrado está escrito en primera persona y tiene muchos saltos temporales y se va notando como la diferencia de edad entre pues, una voz infantil, una voz juvenil y una voz madura, que es pues, siempre la misma persona, ¿no? Que es una de las hermanas. Entonces pensaba como justamente que estos ejercicios de pronto para un escritor se vuelven como no diré retos, pero sí como algo de quiero intentarlo, ¿no? O sea, como que quiero intentar jugar con el tiempo, quiero intentar jugar con la estructura, quiero intentar jugar con las voces. Y algo que sucede justo en respirar bajo el agua, como que pensaba y me reafirmabas ahora con tu comentario de tu proceso, como era de, bueno, es que es este juego entre cómo puedo hacer que una vida entre en una gota de agua, ¿no? O sea, cómo puedo hacer que todo este proceso de ir y venir y la playa como elemento fijo
se vuelva como el punto de narración. Y más allá de mi disfrute como lector, pienso como en la técnica como escritor, que me imagino, digo, para mí como muy amateur, sería como todo ese reto de y cómo lo logro, y cómo van, y cómo vienen las voces, y cómo manejo el tiempo, y cómo hago que toda esta línea se siga entendiendo, porque a lo mejor mi estructura como narrador es muy clara, pero pues no sé, ¿no? Así como cuando le pasas el texto a alguien y dices, bueno, ¿tú qué entiendes? Entonces, digo, yo sé que tú tienes pues mucha más técnica, pero qué tan desafiante fue como ese ir y venir en el tiempo. Es muy buena tu observación, Lulu, porque a mí me gusta mucho ponerme desafíos y creo que mis cuentos reflejan mucho eso, o sea, lo tienen muy marcado. Casi diría que cada cuento lo pienso de esa manera, ¿no? O sea, como algo que no haya hecho antes y que sepa que no va a ser tan sencillo hacer. Por ejemplo, el cuento que abre el libro era jugar con el narrador omnisciente y moverse de conciencia a conciencia entre los personajes. Y es un cuento muy inicial que hice cuando estaba aprendiendo a narrar. O sea, como que también es un cuento de aprendizaje y creo que cada nuevo reto es una manera de aprender también. El cuento de dentro y fuera de casa es también la idea de entender cómo funcionan los textos fragmentarios y está muy relacionado con respirar bajo el agua. En aquel entonces yo tomaba cursos en este lugar del que les hablé con Alberto Villarreal, que es un dramaturgo mexicano, este, que se llama igual que un youtuber, pero no, es el dramaturgo. Y nos dijo algo muy interesante, porque justo en mi generación había mucha experimentación. Yo sentía que era por el internet, o sea yo soy del 88, entonces somos generación de transición. No es como que hayamos crecido con las computadoras. Y de pronto había esta idea, ¿no? De la simultaneidad, el hipervínculo, como esta otra forma de pensar. Y él decía que en la dramaturgia es muchas veces muy estructurada, entonces tienes los elementos del mundo narrativo, personajes, tiempo, narrador, escenario. Entonces decía, si tú te vas a deshacer de un elemento, o sea, si tu tiempo no es lineal, tus personajes deben ser muy claros y tu lugar también, o sea, todo lo demás tienes que reforzarlo mucho si sacas un elemento de la experimentación. Es algo que pasa que intenté hacer justo en Dentro y Fuera de Casa y en Respirar bajo el agua. O sea, Dentro y Fuera de Casa es una historia de amor, podrías decir de desamor, pero es una historia muy sencilla. Entonces eso permite que se pueda dividir en fragmentos y Respirar bajo el agua es un personaje que está siempre en el mismo lugar y eso ayuda mucho a que sepas qué está pasando. Entonces me costó, o sea, sí me costaron los dos un montón, pero también ese tipo de consejos me daban como mucha luz. Y también creo que en ese momento me gustaba mucho ponerme esos desafíos estructurales. Ahora estoy más en el desafío ay, ¿cómo se dice? Pues como de largo aliento, que también es una cosa nueva para mí, que les decía, ¿no? O sea, como que ya no es solamente que llegue el texto y ver cómo estructurarlo, sino que ahora es pensarlo más, así que es algo que no he hecho antes. Y pues también sé que es un desafío que también trae un aprendizaje, pero sí hay una parte, la verdad es que escribir siempre tiene algo de dificultad y a veces es como si nuestro cerebro lo olvidara para poder volver a escribir. O sea, como el proceso es difícil, pero luego hay mucha satisfacción. Y entonces de pronto como que se nos olvida esa parte difícil y decimos, bueno, va a hacerlo de nuevo. Que es una manera también de ir y venir pues sí, en esta profesión, en este ejercicio. Y gracias, Olivia. En todos los cuentos está como hilo conductor el tema del agua. O sea, ¿fue una casualidad o desde que los elegiste, ya venía incluido ese tema? ¿Qué es para ti el agua? ¿Qué función tiene aquí en el libro, no? Porque para mí yo lo veía como una manera del que el mar, el agua es como el miedo de las personas, ¿no? Como que es un tema de transformación, ¿no? Al final en ese de respirar bajo el agua, cuando ella entra al mar y que está flotando y todo eso, es como, yo lo siento que fue como una especie de liberación, de reconocerse a sí misma, de sobrevivir, ¿no? Entonces, yo no sé si nos puedas comentar un poquito sobre eso, ¿no? De la función del tema del agua en los relatos.
Claro, también en el tarot está muy representada el agua y el agua es un elemento que simboliza la parte inconsciente de nuestra psique, que es una parte a la que a veces podemos acceder mediante los sueños, mediante la lectura o volver a contar mitos, es toda esta parte que no es racional y lógica. Entonces, por lo mismo es algo que da miedo. Se relaciona también el agua con la noche, con la magia. Y como les decía, este libro no es de proyecto, entonces no es que yo haya dicho, ah, bueno, ahora va el elemento del agua. Creo que es algo que aparece en ciertos momentos de mi obra y que a la hora de elegirlos fui encontrando esas correspondencias. También a mí me llama mucho la atención los elementos naturales, o sea, tengo algo ahí del romanticismo, de esta cosa de cómo nos podemos conectar con el entorno natural. Y tiene que ver también con su contraparte, que es la ciudad, o sea, yo me puse a escribir más constantemente cuando llegué a vivir a Ciudad de México. Y si bien es cierto que Tlaxcala tampoco es un lugar súper natural, ¿no? O sea, hay cosas, pues ya en el cuento dice, ¿no? Hay un río contaminado, pero sí ahí se ve más verde. Entonces, llegar a vivir acá, como también tener pues este otro estilo de vida más acelerado, sí me hace pensar mucho en el paisaje, lo que ocurre cuando vemos un atardecer, cuando vemos la luna. Y entonces creo que ahí es donde el agua está muy constante, está muy presente tanto en mis reflexiones cotidianas como en mi escritura, porque es ahí como el inconsciente, como esta parte de los sueños, esta parte de la magia y también el asunto con la naturaleza, que está ahí, que somos naturaleza al final, ¿no? O sea, con todo y hasta el pavimento es naturaleza, aunque a veces parezca muy lejano. Y pues esa reflexión va atravesando también las historias. Claro, el mismo cuerpo humano es agua. Entonces, Heidi, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, es sobre más que nada los finales de los cuentos. Yo siento que muchos cuentos me dejaron como una sensación como de culpa, también de tristeza, obviamente también como de ¿y qué pasó? Dime más, eso también. Entonces, mi pregunta más que nada es por qué muchas historias no ofrecen como una resolución clara o feliz, porque uno está acostumbrado a que siempre, ¿no? Y acabaron felices por siempre y fin, ¿no? Todos son felices. Y ahora sí que quería preguntarte por qué tú decidiste usar ese estilo de escritura para estos cuentos. Gracias, Heidi. Em, me... Otra de las dudas que siempre, o sea, yo me pregunto muchas cosas y es parte como de lo que me impulsa a escribir. A veces un cuento para mí es una forma de reflexión, o sea, como una forma de pensar sobre un tema, como escenificarlo en mi cabeza. Y parte de esta reflexión tiene que ver con lo que llamamos realismo, con lo que llamamos realidad. Entonces a veces pensamos que una historia es muy realista cuando te muestra como elementos muy concretos, cuando hay un personaje yendo de un lugar a otro. Y creo que la vida interior, todo lo que nos ocurre emocional y sí, emocionalmente y sentimentalmente, o sea, todo lo que pasa en nuestro espíritu, incluso diría, también es real, es muy, muy real. Entonces me interesa recalcar eso dentro de mis historias. Y también que hay otra lógica. Es como la lógica de los sueños, ¿no? O sea, no es que una tenga sueños con introducción, nudo y desenlace. Incluso la vida no siempre es así. Entonces, algo que a mí me gusta como poner en tensión en las historias es la idea de historia, o sea, de qué tenemos que contar o por qué tendríamos que saber el final. Y cómo quizá, por ejemplo, en el de Dentro y Fuera de Casa, que va cambiando el orden de los hechos y al final se acuerda, o sea, o el cuento evoca el momento en que se conocieron. Entonces está ahí como también esa pregunta sobre el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en una ruptura? Quizá lo que se nos queda después de todo el dolor es
ese saber que hemos amado. O sea, que también es algo que coexiste con el dolor. Entonces me interesa marcar ese tipo de sensaciones dentro de la propia psique de los personajes. O sea, que no necesitan ellos tampoco la resolución porque están vivos y porque es algo que probablemente siga ocurriendo después del cuento. Y ahí también es donde entran las lectoras, que es decir, bueno, para ti, según lo que leíste, en cómo pudo haber terminado. Y también a veces como esta segunda lectura, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que hay indicios. Tengo un cuento que no está en este libro, que trata también sobre una ruptura. Está escrito desde el punto de vista de él. Y es bien curioso porque es un cuento que yo he dado a leer. Alguna vez lo llevé a un taller y todos los hombres me decían, pero sí volvieron, ¿verdad? Y todas las chicas me decían, no, ¿cómo crees? Obviamente terminaron. Y estaba este asunto del final abierto. Entonces a mí me gusta mucho que quien lee también participe de cierta manera en la escritura de los cuentos, como que los complete. ¿Qué cuento es ese que mencionas? Vas a creer que no me acuerdo del título en este momento, pero está Está en la en... primera edición. No, 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 Ah, ok. es muy posterior, está en uno de los últimos libros en todo lo que no ocurre. Ah, ok, ok. Bien, ahí luego lo buscamos. Adelante, Sí, si no, Melba. si lo tengo por ahí publicado, se los comparto. Sí, por En favor. alguna página. Gracias. Buenas noches, Olivia. Este, Mira, Hola. de todos tus cuentos, siento que el que sigo trayendo en mí, de repente me acuerdo en el transcurso del día, es el de Shamisen, no sé si se pronuncia, el de la niña. O sea, no Sí. siento que ese fue como que, de hecho, ayer en la última sesión hablábamos y una compañerita mencionó eso, que ese, como dicen, no es la violencia física sino la violencia psicológica de la niña, donde vemos que se está aguantando pues como sus sentimientos, soportando la situación familiar, aguantando como que su padrastro y trata de olvidarlo pues con esto del videojuego, ¿no? Que inicialmente como que la aceptación, sube el volumen para no escuchar al padrastro, decidirse a la azotea, pero el simple hecho de que la mamá la esté buscando, le esté llamando, ella le cuelga, pero cuando le contesta a la mamá, le dice, eh, ya no quiero que esté mi padrastro, o es como básicamente diciendo, es mi padrastro, soy yo, y que la mamá le cuelga, a mí me dolió mucho ese simple hecho que le cuelgue, no le conteste, no le diga nada, si ni siquiera le diga, vamos a hablar, qué te hizo, algo, no, el simple acción de colgarle a su propia hija cuando le dijo que básicamente es su pareja o ella, siento que sí era muy doloroso, porque luego la niña intenta volverse a comunicar con su mamá y ya no le contesta. Entonces yo así como que eligió a la pareja. Entonces sí como que sí sentí feíto porque dices, ¿cuántas situaciones no ha pasado o hemos escuchado que muchas mujeres prefieren a la pareja que a los hijos, ¿no? Entonces, sigues con tu cuento que volvemos al mismo, como dices tú, son conclusiones, ¿no? Pero en un párrafo mencionas que la niña dice, siento mucho coraje en mi interior, mas ya no lo reflejo. Entonces, esa simple acción, ¿cuánto daño o cómo puede destruir emocionalmente a una persona sin necesidad de ser violento? Simplemente una acción nos puede ocasionar mucho daño. Entonces, ahora me imagino las consecuencias de más adelante que le puedan afectar. Entonces, ¿de dónde nació esa historia? Porque, o sea, siento que el simple hecho de colgarle ya dice mucho y sientes feo. Bueno, al menos a mí me pasó, no sé, a los demás, pero sí sentí como que feo y todavía me acuerdo y siento de que, oye, si mi mamá me hace eso, me muero. Entonces sí siento que de todas las historias, como que siento que es la que más me pegó, más por la edad, más por la situación, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber como de dónde salió ese cuento. Gracias. ¿Edith o Melba? Melba o Edith, como se les haga Ah, más bueno, fácil. gracias, Edith. Ya les puse por ahí el nombre del cuento. Está en Pequeñas Manifestaciones de Luz y lo pueden leer en Bookmate, el cuento que estaba mencionado anteriormente. Sobre shamisen, pues quienes hayan leído Un lugar seguro saben que también hay mucho, o sea, como mi situación familiar
es bastante complicada y vivió un divorcio muy, este, que no fue gestionado de la mejor manera para toda la familia. Y hablando de estos talleres literarios, de pronto se estaba repitiendo mucho en mis historias la idea del conflicto con la madre. De hecho, también otra de las cosas que me llevó a escribir Un lugar seguro fue darme cuenta de que quería escribir de eso más directamente. O sea, que era algo que me movía muchísimo. Em, y entonces, en mis 32 cuentos, había varios que tomaban ese tema, ¿no? Pero al final yo me quedé con este de shamisen porque mm, me gustaba, o sea, era toda una práctica del discurso indirecto libre, como de tener un narrador en tercera que pudiera estar muy, muy cerca de los personajes. Y no es exactamente autobiográfica la historia, pero creo que hay muchas sensaciones que sí son mías. O sea, digo, no. Por ejemplo, lo de la abuela, eso no pasó. O sea, como que hay varias cositas, ni nunca viví en un departamento, por ejemplo, ¿no? Ni me quedé en el techo atorada. O sea, como que hay varias cositas que están ahí, como elementos y detalles, pero sí hay una sensación, y les digo, a mí me obsesionan mucho los personajes adolescentes. Creo que es parte también de cómo nos vamos conformando, como que hay periodos en la vida donde pasa alguna cosa y nos quedamos como muy obsesionadas con ese momento. Entonces, para mí escribirlo también es una forma de volver a explorar esa gama de sensaciones y pasan algo parecido al amor, o sea, esta idea de un adolescente que está formando su percepción del mundo y de pronto la chica que le gusta desaparece. Y aquí también hay un personaje adolescente que está entendiendo qué es el mundo, está entendiendo quién es ella misma y con lo que se encuentra es con este vacío, es con estas llamadas que se cuelgan, es con esta falta de interlocución y esta pregunta de cuál será mi lugar en el mundo. Entonces, em, el asunto de cómo ella se queda, finalmente en la mañana se queda sola y hay mucha sensorialidad auditiva, o sea, a cada rato están como los sonidos, está el sonido del shamisen, también implica como cierto refugio o cierta búsqueda de respuestas, como en la experiencia propia, ¿no? Es como esta parte tan dura de la adolescencia donde incluso en los ambientes más sanos hay una confrontación de una misma con el entorno, que es como qué soy yo y cómo me voy a determinar. Entonces, en síntesis, hay mucho de sensaciones que vienen de mi experiencia y muchas otras cosas que también vienen de esta pregunta de ¿qué hacemos cuando estamos creciendo y definiendo quiénes somos y el mundo nos contesta de esa forma? Y también pensar, ¿no? O sea, pues a lo largo de la historia tampoco es como que el mundo sea, siempre ha habido como situaciones muy conflictivas, pero cómo se determina nuestra personalidad a partir de esto y como qué hacemos con eso mientras vamos creciendo. Y nada, o sea, algo que también es muy evidente y tú misma lo mencionabas, ¿no? También habla de cómo el entorno familiar puede ser súper violento, porque hace rato lo estaban mencionando Heidi, ¿no? Como estamos más acostumbrados a cuentos que traen un final feliz. También hay a veces ciertas ideas, ¿no? De las familias son tu refugio, o tu casa es tu refugio, y a veces puedes tener una gran noche pasándola al intemperio porque estás afuera de todo ese entorno de violencia, ¿no? Al final ella tiene el sueño allá arriba y es como una forma de estar cerca de ella misma. Entonces, como es un poco poner estas ideas como más convencionales en duda a través de estas historias. Bueno, muchas gracias. También de la historia también que me tocó fue la de, ¿cómo se llama? Diente por ojo, el que mencionan de que la madre fallece, ¿no? Cómo cada persona toma el luto diferente. Aquí tenemos a un padre que también está ausente, como que tiene problemas ahí medio mentales, por lo que menciona la protagonista, una hermana responsable que trata de sacarlos y pues la protagonista que pues empezó a como que a tomar y que de lo que me pegó mucho fue el final, ¿no? Donde la hermana trata de sacarla de esa depresión, de que siga su medicación y que ella al final decide dejar su medicamento y pues al final tiene esa frase que dice, al final cada quien decide cómo quiere morir. Entonces como diciendo, yo me voy a dejar caer. Entonces yo, por al menos como mencionas de mucho del agua, yo lo tomé más el título como que
a veces, bueno, más que nada por la depresión, yo tomé más como el tema de la depresión en tu libro, de que como a veces tenemos la decisión de mantenernos como la falta de aire, mantenernos en el sitio bajo el agua, pero al final tú decides si te dejas caer al fondo o sales a la superficie. Entonces a mí esa historia la tomé como que ya estoy en el agua, no puedo respirar, estoy en mi situación, pero en este caso me voy a dejar ahogar. Entonces sí, sí también me tocó, bueno, yo lo interpreté así, que es lo bonito de cada historia, de que al final del día cada quien interpreta o da el final como que el que quiere, ¿no? O lo que va entendiendo. Pero sí también me llamó mucho la manera en que se puede interpretar también el agua en tus historias. Entonces, la verdad me gustaron mucho tus cuentos, muchas felicidades y pues ahora tengo de tarea leer el próximo libro tuyo, de los que ya tienes escritos que mencionaste, pues para saber más de tu escritura. Muchas gracias, Melba. Ahora que mencionaste este cuento, me di cuenta de que la versión que leíste es la de Paraíso Perdido de 2019. Y estos dos cuentos no están en la nueva versión. Yo pensé que hasta me puse a revisar el índice y dije, sí, dejé el de Shamisen. El de Shamisen está ahora en otro libro. O sea, ese sí se volvió a publicar en un libro que se llama Todo lo que no ocurre, que salió en España. Y también son como mis proyectos de ir poco a poco publicando los libros, los cuentos acá, como que lo cambié de lugar. Y el de Diente por Ojo, ese sí ya, sabes que yo empecé a tomar medicamentos psiquiátricos hace 2 años. Entonces, ahí yo misma me dije a mí misma, ay, no sé si todavía pienso lo mismo de este tipo del consumo de sustancias y de cómo, no sé, como que es un cuento que es muy breve y es un tema que me interesa mucho seguir explorando en la escritura, pero creo que será más adelante. Gracias, Olivia. Ahorita que mencionaba también Melba lo de los relatos que tienen que ver con niñas, adolescentes, ¿no? Eh, ya platicaste un poquito de eso, ¿no? Pero una de mis preguntas era eso, ¿no? El papel que juega la infancia en tu escritura, ¿no? Fíjense que hay un cuento, el de Ella está aquí, que es un homenaje a Nelly Campobello. Ella murió en unas condiciones muy, duras después de haber sido secuestrada por varios años por unos alumnos suyos. Ella era profesora de danza. Y Nelly Campobello, si no la han leído, se las recomiendo mucho. Suele tener personajes que son niñas que te están contando, pues, entornos muy violentos. Ella narra la Revolución Mexicana y son textos muy autobiográficos. Desde el punto de vista infantil, o sea, ella lo vivió como una niña y habla de su mamá y habla de cómo este, su madre tenía como acuerdos con los soldados, a veces les arreglaba la ropa, les daba de comer, y era también su manera de protegerse en un entorno súper, súper violento. Entonces, ese cuento, por eso está narrado desde la voz de una niña o niño, no se especifica de qué género es, y habla justo pues de esta situación que vivió Nelly al final de su vida. Es Cartucho. El libro del que estoy hablando justo de estos cuentos desde la mirada infantil es Cartucho. Así es, sí. ¿Cómo decides en qué momento termina uno de tus relatos? Regularmente le doy muchas vueltas em, y creo que, bueno, alguien me dijo una vez que sabes que acabaste de escribir cuando ya estás quitando y poniendo comas, o sea, como que las quitas y luego dices, ay, no, mejor sí, es porque ya, ya, ya. Pero respecto al final, creo que cuando ya está reflejada alguna sensación o alguna impresión de la que quiero hablar. Em, por ejemplo, en Los días del huracán, que termina justo cuando hay una fiesta familiar. Es un texto que podría seguir y seguir y seguir y seguir, porque es como si te estuvieran contando un chisme. Entonces es como, pasó esto en esta familia y luego llegó la hermana y luego, entonces es algo que podría seguir infinitamente, pero justo se corta cuando están todos los personajes reunidos, ¿no? Y como que también un poco, muchas veces les decía, yo pienso los cuentos como una forma de reflexión o como una forma de poner en escena ideas. Entonces ahí tenía como la idea o preguntas
de cómo se conforman las familias. O sea, ya mencionó Melba el cuento de Shamis, en donde hablo del divorcio y como de familias que están como mucho más tensas. Y este caso de una familia que aparentemente está bien, pero oculta varios secretos que se van descubriendo a lo largo del cuento, ¿no? Entonces me interesaba como ver a esos personajes de nuevo en escena y como esta sensación em, de continuar la vida después de todo eso, porque hay como cosas muy terribles, hay un intento de suicidio, entonces es como esta cosa de cómo nos reconstruimos a partir de eso y de pronto parece, es algo que a mí me asombra mucho también del entorno familiar, ¿no? Que tanto puede ser muy violento como también puede ser súper resistente a todos los embates, ¿no? O sea, en algunos casos. Entonces como que me interesaba mostrar también ese tipo de entornos. Sí, ese relato me gustó mucho y sobre todo porque es el primero, porque maneja diferentes, en este caso, mujeres, ¿no? Con diferentes situaciones, todas con alguna problemática. Manejas ahí también problemas en base a generaciones, ¿no? Me llamaba mucho la atención la mamá cuando estaba haciendo el pastel o que la nuera es vegana y ella quería hacer el mole. Todo este tipo de situaciones que la verdad sí las vemos muy seguido, ¿no? Entonces, y luego el personaje del hijo, del esposo, ¿no? Que típico señor que trabaja y llega y a que lo atiendan y a no hacer nada y la esposa pues es la que tiene que estar a cargo de los hijos, ¿no? Y también en otros relatos que manejan mucho también ese papel del hombre como en algunas ocasiones como el padre ausente. Pero sí, ese es uno de los relatos más largos, pero sí me llamó mucho la atención porque bastantes personajes y cada uno con su tema y la verdad yo siento que fue muy buena elección ponerlo como primer relato, ¿no? Porque como dices tú, como es así como una especie de chisme y todo eso y maneja muchas cuestiones como que sí engancha desde el inicio. Y Lulú, adelante. Gracias. Sí, yo también estaba, digo, hay dos cuentos, justo de los que más bueno, hay tres que me engancharon mucho. Están mencionando, dos de ellos, ¿no? O sea, el primero como así como abrebocas, como que todos los relatos, yo había hecho una reseña para mi Instagram de este libro hace algún tiempo y algo que rescataba mucho de todos los relatos es que son justamente esto que mencionas, como muy sensoriales, pero esa sensorialidad para mí es como este juego también con el ambiente, ¿no? O sea, hay en algunos muy marcado como el lugar donde se desarrolla la historia, por ejemplo, pues en la secundaria, como el lugar más importante, en este relato, obviamente el mar, en este último relato, la casa o este cautiverio, en ella está aquí, pero como que en todos, de alguna manera hay como protagonismo del entorno, del espacio físico en el que se desarrolla la historia. Este cuento con el que se abre el libro, para mí, como esta sensorialidad era, digo, se me quedó mucho la imagen del arroz quemándose, ¿no? O sea, para mí ese olor entró en mi sistema y entró en mi gusto y dije, o sea, sí lo puedo sentir conforme lo iba leyendo, podía sentir como esa imagen. También como estas capas de la familia, ¿no? Que en un momento parece así como de, ok, se están preparando para una fiesta y de repente se van descubriendo como todas estas capas y en algún momento empiezan a decir que la mamá se fue y que vive con otro hombre, que está embarazada y es como, maldita, y hace un minuto la amabas y ahora estás así como aprendiendo a odiar. Entonces como que se va como justamente este chismecito de y qué más y qué más y qué más. Y como ya estamos todos reunidos, pero pues como si hubiera ahí una nube de subtítulos arriba de cada uno, ¿no? Así como madre abandonó a su hijo, ahora está embarazada, no sé. Este, y también el de ella está aquí, me parece que ese es el título. Pensaba en esto que decías al principio, ¿no? Que de alguna manera los relatos eh, como que han señalado o han sido como un reto estructural para ti y pensaba, bueno, en ¿qué onda? ¿No? O sea, porque a mí digo, había como este dejo de misterio y también es esta voz infantil que ayuda como a guardar ese misterio y como no saber exactamente qué está pasando a las primeras. Digo, ya ahora que mencionabas a Nelly, pues hay como este guiño, pero también como en la manera en la que vas descubriendo cosas como con la ingenuidad de la voz narrativa que también para mí era como sensorial, ¿eh? O sea, esta habitación, estos olores al abrir la habitación, o sea, como que sí percibía como esta náusea, pero como de quiero estar ahí, o sea, sí es el olor y sí es la persona y sí tengo miedo, pero quiero seguir estando ahí. Que yo me imaginaba este cuento así como con muchas sombras, creo que en algún momento lo dice. También me lo imaginé como niña, o sea, no, no.
Digo, si volviera a leer probablemente pues no dice de qué género es, como que en mi mente siempre fue una niña. Y también el de ejercicios de caligrafía. O sea, sí hay momentos en los que era el olor del cloro, era como la sensación de las manos, era la obsesión y también como ir descubriendo estas capas de realidad de esta persona, de quién es y por qué está aquí y qué va a pasar. Y cuando finalmente regresa dices, no, o sea, ¿qué onda? Digo, ya me extendí mucho, pero era un comentario. Gracias, Lulu. Y fíjate que ese también fue uno de los cuentos que a mí me llamó mucho la atención, el de caligrafía. Y también el de dentro y fuera de casa, ¿no? Porque mencionan problemáticas de pareja en situaciones diferentes, pero cómo a veces el matrimonio se puede ir terminando o acabando en la rutina por la falta de comunicación, por silencios, ¿no? Como a veces sin pensarlo, ya estamos en un punto en el que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso desgraciadamente a veces es muy común. Y eso sí son cuentos que me llamaron mucho la atención. También el de, ¿cómo se llama? El de Cuculcán, la vista secreta. Ese también nos fuiste llevando, como que es una turista que llega ahí y una especie también como de crítica social a cómo manejan estos sitios arqueológicos, ¿no? Y luego cuando se encuentra con este ser que uno dice, oye, si es un guía, o sea, le apareció una especie de Dios, cuando le decía, camina, camina, y yo dije, ¿qué? ¿Quiere que se aviente? ¿La quiere sacrificar o qué? Pero en ese momento, pues ella reacciona, ¿no? Porque ya ves que le hace ahí una especie de ritual. Entonces, ese cuento también fue uno de los que me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y adelante, Clau. Ay, hola, perdón, es que tenía muy mala señal donde estaba, entonces me entraba y salía, pero ya ahorita ya terminó mi turno y ya estoy en mi coche, entonces ya tengo mejor señal acá, ya justo antes de irme. Bueno, quiero saludar primero a la autora, muchas gracias por poder estar con nosotras y poder, como es, compartir un poquito de tiempo y si tenemos algún comentario, pues que nos aclare, porque a veces, por ejemplo, el de respirar bajo el agua, a mí ese cuento, cuando lo empecé a leer, fue el último que leí, entonces de pronto como que hacía un brinco, ¿no? Ya tenía una hermana, ¿no? Y ya estaba embarazada la mamá. Y después ya la hermana era grande. Y así, ¿no? Como que sentí que todo estaba pasando muy rápido y dije, o sea, como, ¿por qué? Como que es como si parpadeara y ya estaba como otra etapa, se había como pasado unos años, ¿no? Y otra vez parpadeaba y otra cosa, y después ya hasta que llegó hasta su ex esposo, ¿no? Entonces, ahorita que escuché a la autora que dijo que ella tenía como esa inquietud, ¿no? De cómo en unas páginas se puede resumir un tiempo muy largo en unas pocas páginas, o como al revés, ¿no? En muchas páginas se hace como más extenso un texto, bueno, un momento, ¿no? Entonces, pues ya lo entendí y como que ya me quedó como más claro y ya le encontré como más sabor a ese cuento, ¿no? Y también lo que me gustó es cómo nosotros de ese cuento hacemos cosas a lo mejor que no sabemos por qué las seguimos haciendo, ¿no? Porque ella decía, a mí ni me gusta el mar, ¿no? Yo lo odio, pues, ni sé nadar, ¿no? Me da miedo. Y todos los años que dice que no, que va con su esposo y la luna de miel y todas las vacaciones son siempre lo mismo y te insisten, ¿no? De métete y ya, y yo no quiero, y entonces peleamos, y entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? ¿Por qué no cortarlo, no? Porque ella seguía, ¿no? Teniendo ese volver a ir si sabía que ni le gustaba, le chocaba la arena, no le gusta nadar, siempre terminaba pelea con su esposo y su esposo se iba al bar, ¿no? Y al final eso es una de las cosas que los separa, ¿no? Entonces, como dentro de nosotros también guardamos, y eso es cierto, ¿no? Cuántas cosas tenemos y situaciones que repetimos y repetimos porque no queremos enfrentarnos, ¿no? No queremos también como analizar qué es lo que nos lleva a repetir esa acción, ¿no? O sea, ¿por qué sigo yendo, no? Si ni me gusta, o por qué no le pierdo miedo al mar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que me llevó porque según esto, cuando era chiquita toma agua, ¿no? Y creo que a partir de eso es cuando que la saca alguien que no es su papá y sus papás se pelean, ¿no? Entonces,
creo que desde entonces ya tenía como ese miedo, ¿no? Eso que le quedó de chiquita, ¿no? Como ese recuerdo que todos tenemos de algo que nos pasó y que nos traumó y que siempre lo tenemos guardado y en lugar de superarlo, ahí lo seguimos teniendo, ¿no? Entonces, en lugar de trabajarlo, así. Y siento que eso es algo que le pasaba, ¿no? Que seguía con los mismos círculos, ¿no? Porque repitió la misma historia que su papá, ¿no? Sus papás, ¿no? Sus papás se enojaba, tomaba cerveza, se iba y la mamá se quedaba solo con los niños, ¿no? Y así, en un bucle. Y al final, cuando se queda, ¿no? Viendo en el agua, ¿no? Que se avienta, ¿no? No sabe cómo, pero ya lleva hasta las axilas y ya se mete todo y termina viendo, ¿no? Hasta el cielo en el agua y como que le da hasta cierto punto un poco de, no sé, yo sentí como que un poco de paz, ¿no? Como que al final de la historia como que se relaja al fin. No sé qué les pareció, pero creo que después de escuchar a la autora ya me quedó un poquito más claro ese cuento y me gustó un poquito más ese. Entonces, Sí, bueno, y gracias. Juan. a otra, sí está para preguntarlo, ya salió la autora, es que ve que le digo que tenía mala recepción. Para preguntarle, o ya le preguntaron por qué le puso el nombre de Respirar bajo el agua al libro, Sí, ya. por qué lo escogió como título. Ay, es que me perdí, perdón. Ahí No luego te me lo ponen por preocupes, WhatsApp. Sí, sí, no te sí. preocupes, Clau. De todas Acabo- formas, Está como más grabado. sobre ese Ah, pero, título, em, es una frase que tiene que ver también con aprender a nadar y que llegué a escuchar alguna vez, o yo de chiquita pensaba que te enseñaban a respirar bajo el agua cuando nadabas, ¿no? O sea, como que me gustan mucho los errores del lenguaje o como estas frases que a veces tenemos muy metidas y que realmente quién sabe quién nos las dijo y pasa mucho cuando somos niños, entonces también como esas construcciones me llaman mucho la atención. ya. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Thais. Buenas noches a todos. Buenas Ah, noches, Olivia. Gracias por Hola, Tar. compartir este tiempo con nosotros. Este, creo que la mayoría leímos las dos ediciones, la de Paraíso Perdido y la de Sexto Piso. Y coincido con que igual me gustaron mucho. Sobre lo que comentabas de esta crítica que te hicieron sobre que son personajes femeninos y que son como muy íntimos. En lo personal, pues fue lo que a mí me gustó. Este, y también de que nos hablabas de esos personajes adolescentes, me parece que resultó muy bien, ya que sí dejaste plasmada esas sensaciones. Son también los cuentos con los que más conecté. O sea, realmente me hicieron revivir esa etapa, regresar a mi adolescencia, recordar qué pensaba y qué sentía en ese momento, ¿no? Entonces, donde están precisamente los personajes adolescentes son mis cuentos favoritos. Y aunque ya nos comentaste sobre que te gustan los finales abiertos y que me parece súper bien, sí quería como eh, que nos pudieras platicar un poco más sobre estos dos cuentos, que siento que hablan mucho también como de la cotidianidad. Este, por ejemplo, el de Lo que se dice sin pensar, se me hizo un cuento muy locochón. Pero fue como que un fragmento de no sé, que podría ser de un diario o de una plática con una amiga y te cuenta, ¿no? Que hizo eso, y que el final es como que vivió la experiencia y ya, afuera como que todo sería igual. Entonces quisiera saber, no sé, como que qué te inspiró o qué querías mostrar con este cuento. Y el otro cuento, El cielo que guarda cualquier secreto, donde están los hermanos, igual me gustó, aunque igual lo sentí un poco críptico, o más bien yo caí como que en la sobreinterpretación tal vez, porque como que no capté muy bien eh, si el hermano tenía, no sé, como que era muy retraído, no sé si había algo ahí y también esto de que, pues el hermano como que le decía que se quería llevar a la niña, entonces no sé por qué se la quería llevar,
no sé si sobreinterpreté y como que yo dije que tal vez se enamoró. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, no sé cuál fue como tu inspiración o la idea que querías mostrar en estos dos cuentos. Gracias, Thais. Muchas gracias, Thais. Pues justo está bien curioso, pero sí veo que varias leyeron la versión anterior, que también tiene sus vericuetos y sus segundas intenciones. Lo que se dice sin pensar también tiene que ver con hablar de la vida. Me gusta esta idea de cómo la vida sexual muchas veces es un tabú y son cosas que ocurren todo el tiempo, entonces también eso de que no pase nada alrededor, pues es como algo que ocurre y ya, ¿no? Y que también nos puede dejar pensando un montón de cosas, pero ahí como el reto tenía que ver con reflejar estas sensaciones que ocurren cuando el erotismo, ¿no? Como escribir un cuento erótico para mí también fue un gran reto y me divertí haciéndolo. Y El cielo guarda cualquier secreto. Creo que es una exploración muy parecida al de Ella está aquí, como que tiene que ver con la voz infantil y de las cosas que desde la voz infantil no se puede narrar. O sea, como que hay mucho misterio y también hay un poco, pues sí, como eso de las segundas intenciones. Así, ese era lo que yo pensaba con ese texto, ¿no? Que el hermano pues era mayor. Entonces, como todo lo que él hacía se interpretaba de otra manera ya desde la lectura. Y eso. Gracias. Pues procedemos a tomarnos la fotito. Si tienen ahí su libro, por favor, para que lo muestre. Si no alcanzan, pues me lo mandan ahí por el WhatsApp, ya saben. Ahí va. Una. Espérame, Sari, espérame. Corre, Sí, sí corre. está. Ahí está. O- Ok. Una, dos y tres. Ya está, chicas. Pues muchas gracias, Olivia. Muchas gracias Muchas a gracias ustedes. por estar aquí con nosotros en este apapacho. Un gusto conocerlas y les mando un besito. Ok. Que Gracias estén y nos muy vemos en bien. la próxima. Hasta Apapacho. luego. Chao. Bye bye. Gracias, bonita noche. Muchas gracias, bonita Gracias, noche. bye.